Bueno, como les dije, vamos a estar en 2 de Timoteo esta mañana. El mensaje de hoy, el mensaje que sigue. Y obviamente primera, 2 de Timoteo y Tito son las conocidas epístolas pastorales. Ahí tenemos manuales de instrucción divina en cuanto al ministerio. Y por supuesto de ahí nosotros sacamos mucho de lo que implementamos en la iglesia local y su ministerio. Estas epístolas nos enseñan acerca de qué es el ministerio, nos enseñan en cuanto a quiénes deben servir en el ministerio, nos enseñan en cuanto a qué tipo de requisitos se necesitan para servir en el ministerio. Nos enseñan también acerca de la función pastoral, que es la función primordial de un pastor. ¿Qué lugar tiene la predicación en el ministerio? Y entre varias preguntas se contesta esta: ¿por qué debemos predicar la palabra? Por supuesto, si queremos contestación o respuesta a estas preguntas, tenemos que ir a los manuales que Dios nos ha dejado en su palabra, particularmente las epístolas pastorales. El título para esta conferencia que ustedes tienen en su programa es Desafíos de la predicación expositiva o algo similar. Sin duda hay desafíos para la predicación de la palabra. Existen desafíos que debemos enfrentar. Sin duda nos enfrentamos en un contexto cultural, un contexto particular de cada ciudad, de cada país que es hostil a la palabra de Dios. Vivimos y ministramos en un mundo que se opone a Dios, se opone a su palabra. Nos dice Juan en su primera epístola, el capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo, todo el cosmos yace bajo el control o el poder del maligno. Este mundo está bajo el control de aquel quien es el padre de mentira, Satanás. Vivimos en ese contexto, luchamos contra huestes espirituales de maldad, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Estamos en un mundo que obviamente, como mencionamos, y también lo menciona aquí Juan en su primera epístola, el capítulo 2, versículo 15, por ejemplo, dice: amados, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Obviamente, si el que está en control del mundo es el diablo, Satanás, lo obvio es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y de aquí nos comienza a hablar Juan de lo que nos atrae en el mundo. Dice las pasiones de los ojos, las pasiones de la carne, la lujuria de la carne, la arrogancia de la vida. Todas estas cosas caracterizan al mundo. Ese es nuestro contexto en el cual nos desarrollamos y ministramos. Son enemigos formidables. Francamente, no podemos pretender salir victoriosos a menos que el Señor esté con nosotros y guíe y dirija nuestro ministerio. Por supuesto, para tener un ministerio que Él aprueba, tenemos que seguir la instrucción que Él nos ha dado en la Escritura, específicamente en las epístolas pastorales. Por eso vamos a estar enfocándonos hoy particularmente en 2 de Timoteo. Bueno, no estamos sin duda bajo autoridad de Dios revelada en la Escritura, hablamos de eso anoche, y es la responsabilidad de todo pastor, de todo maestro, de todo siervo, explicar, exponer lo que la Escritura enseña a los creyentes para que ellos sepan, entiendan lo que Dios demanda de ellos en esta tierra, en este mundo, mientras estemos aquí. O sea, no podemos escoger lo que quisiéramos hacer. No debemos escoger lo que quisiéramos hacer. Dios ya ha establecido a cada uno de aquellos que Él llaman al ministerio a hacer lo que Él demanda que hagamos. Nos dice Pablo a través de la epístola de Tito, él le describe a Tito 2:1, le dice: pero en cuanto a ti, y obviamente tiene aplicación a mí, a usted,
enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el versículo 15 del capítulo 2, dice Pablo, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. No existe titubeo en la voz de Pablo cuando da ese mandamiento, ese mandato. Tampoco es difícil de entenderlo. Todo fiel siervo de Dios está bajo este mandamiento de Dios, del cual no podemos salirnos, no podemos evadir. Debemos hablar, exhortar la palabra y hacerlo con toda autoridad. No es cuestión de gritar, no es cuestión de hacer aspavientos. No es cuestión de drama, pero sí debemos hablar firmemente y con autoridad lo que Dios declara. Ahora sí vamos a 2 Timoteo 2 y 2 Timoteo 4 y estaremos leyendo de estos primeros dos versículos. Primero, esta es la última epístola de Pablo a Timoteo, es la última epístola que él escribe. Recordemos que las epístolas pastorales fueron escritas a pastores, delegados apostólicos que el mismo Pablo había dejado, Timoteo en Éfeso y Tito en Creta, y se dirige a ellos, pero por aplicación se dirige a nosotros, quienes también fuimos llamados a servir. Recuerden que lo que dice Hechos 20:28, que tened cuidado de vosotros y del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como supervisores. O sea, nosotros no buscamos el ministerio, fuimos colocados en el ministerio por llamamiento de Dios. No es algo que escogemos así como escogemos una carrera, voy a ser abogado, voy a ser médico. No, el hombre de Dios, consciente de que Dios le ha puesto en el lugar donde le ha puesto, es llamado por Dios y por lo tanto debe hacer lo que Dios le manda hacer. Y Pablo en ese contexto, en ese tono, entonces le escribe a Timoteo y le dice en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Esta no es una opción. Insiste a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Este pasaje en un sentido define el ministerio bíblico con un mandamiento central que es predica la palabra. Aquellos que hemos sido llamados a ejercer el pastorado, lo vimos anoche, fuimos llamados a ser aptos para enseñar. Un obispo debe ser irreprensible, dice Pablo, claro. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, 1 Timoteo 3:2. Y después dice, apto para enseñar, didácticos. Uno que tiene la capacidad de enseñar. Y es obvio que lo que debe enseñar es la palabra. No tenemos otro manual, no tenemos otro texto. Y ahora noten también que este versículo aclara el tono y cuándo se debe enseñar. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. La conclusión es simple. Predicar la palabra es a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo? Siempre, cada vez. Cada vez que nos paramos en un púlpito, en un lugar para enseñar, instruir a la iglesia, predicamos, enseñamos la palabra. No hay otra cosa. Y lo hacemos siempre, a tiempo y fuera de tiempo. Este es el método que Dios ha establecido como la base, como el fundamento del ministerio en la iglesia. La predicación de la palabra no es periférico, no es un ministerio periférico al ministerio, sino que es el ministerio central de todo pastor. La predicación, la proclamación de su palabra. A tiempo, todo tiempo. Sé que hay en medio nuestro, ustedes son pastores o son maestros de instrucción bíblica, enseñanza bíblica dentro de sus contextos ministeriales. Este mandamiento es para ustedes también. No lo tomen, bueno, eso es para Timoteo, eso es para pastores. Toda persona que se levanta en un ministerio, se levanta en una iglesia a enseñar, debe estar consciente de este mandamiento de Dios para él. Hablando de esta prioridad ministerial, el apóstol Pablo
o mejor dicho, leemos en Hechos 6:4, no fue el apóstol Pablo, posiblemente fue Pedro, no nos dice el pasaje. Dice el versículo 4 de Hechos 6, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Desde el inicio de la iglesia, eso fue lo primordial. Otras cosas podían pasar a segundo grado. Otras cosas tal vez eran secundarias, importantes, pero secundarias al ministerio central, que es el ministerio de la palabra, la predicación de la palabra. Y acá en el versículo 2 de 2 Timoteo 4, también nos habla Pablo del tono de esa enseñanza y predicación. Tiene un aspecto negativo, dice, redarguye y reprende. En otras palabras, confronta el error y el pecado, y por otro lado tiene un aspecto también positivo, dice, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La enseñanza instruye la sana doctrina, exhortar a vivir piadosamente, llama a los creyentes a vivir una vida santa y obediente a Dios. Otra conclusión que podemos extraer de este pasaje, de este breve versículo, es que el siervo de Dios debe enseñar toda la palabra de Dios. Si toda la palabra de Dios es verdadera, porque es palabra de Dios, si toda palabra de Dios es pura, como dice el Salmo 19, y toda palabra de Dios es el alimento que el hombre necesita, porque Jesús dijo, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, toda palabra de Dios debe ser proclamada, debe ser predicada, debe ser enseñada, porque toda palabra es útil, como veremos cuando estudiemos en detalle el segundo estudio de esta mañana, 2 Timoteo 3. Y Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, al cual me referí, Hechos 20:20, cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Pues no rehuí declarar a vosotros, versículo 27, todo el propósito de Dios. Todo el propósito de Dios. Hoy muchos se están muriendo de hambre espiritual. Están buscando algo que llene su vacío espiritual. Se dan cuenta que les falta algo. Están buscando la solución a sus problemas, sin duda. Y por lo general van a recursos, cosas y sustitutos de aquellos que realmente satisface, que es la palabra de Dios. Y aún la iglesia evangélica se ha abierto a cosas que son absolutamente secundarias, que no llenan el alma, como la psicología, de lo cual nos habló elocuentemente ayer Sixto. Esta es una filosofía humana, no hay duda. Tiene su origen en la mente humana. Es una de esas vanas sutilezas de las cuales nos habló también Sixto. No puede satisfacer el alma. Únicamente la palabra de Dios puede alimentar el espíritu hambriento, y Dios ha establecido que la predicación de su palabra sea el medio por el cual Él llega al hombre. En Romanos 10:14, Pablo claramente nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios se revela a través de su palabra, a través de la predicación de su palabra. Por tanto, predicar la palabra es predicar la persona de Dios, su voluntad, su obra, sus propósitos. En 1 Corintios 1:21 nos dice Pablo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante, noten esto, la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Muchos piensan que la predicación, eso es cosa antigua. Necesitamos otras cosas para apuntalar la predicación, tales como la psicología, o drama, o ciencias sociales, o lo que sea. Como si la palabra de Dios no fuera suficiente. Eso es blasfemia. El mandato a predicar la palabra de Dios viene de Él mismo, quien nos manda a predicar toda palabra y traer a almas hambrientas el único alimento que realmente nutre, satisface las necesidades más profundas del corazón. Es su palabra.
Por eso la enseñamos, por eso la predicamos, por eso somos mandados, exhortados a hacerlo. Ahora, el pasaje que acabamos de leer en 2 Timoteo 4, del 1 al 2, está rodeado de un contexto que nos muestra las razones por las que debemos obedecer el mandato a predicar la palabra. Y que serán estos énfasis, estos desafíos, estas razones, lo que nos va a tomar el resto del tiempo en esta primera hora. Estos son desafíos que enfrentamos en la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos predicar la palabra? Veamos el contexto de este mandamiento. Y la primera razón o desafío que encontramos es lo que Pablo describe como el peligro de la época en que vivimos. Observen el capítulo 3, versículo 1, porque es parte del contexto. Capítulo 3, 2 Timoteo 3, 1. Debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Por eso debe predicar la palabra. Los últimos días, ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, en el Nuevo Testamento es el periodo que comienza con la primera venida de Cristo a este mundo y el periodo que culmina con su segunda venida. Es un periodo largo, extenso. Este es el periodo del Mesías, por decirlo así. Juan nos dice en 1 Juan 2:18, hijitos, esta es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Cuando Cristo vino por primera vez, este advenimiento dio por comienzo el periodo considerado en el Nuevo Testamento como los últimos días, la última hora, los postreros días. Y nos encontramos justamente en ese segmento de tiempo. En estos días, nos dice Pablo, vendrán tiempos peligrosos. Veamos esa frase un poquito en detalle. No se refiere a tiempo cronológico. Pablo no está hablando de reloj, no está hablando de calendario, está hablando de épocas. Kairos es la palabra que aquí se utiliza, que se puede traducir como estaciones o épocas o movimientos. La palabra peligrosos podría ser traducida como salvajes. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que vendrán tiempos, épocas, que se caracterizarán por ser muy peligrosas. Sin duda esto representa y presenta un desafío, una amenaza para nosotros, la iglesia. Y acuérdense que estamos en ese periodo. ¿En qué consiste el peligro o la amenaza? Bueno, según el contexto, estas épocas amenazan la verdad, amenazan el Evangelio, amenazan a la iglesia. Según el versículo 13, estos peligros crecerán y van a incrementarse en intensidad y en cantidad y en frecuencia. Noten el versículo 13, 2 Timoteo 3:13. Pero hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo está hablando de lo falso, el error que se va a introducir en la sociedad y en la iglesia a través de estos falsos maestros o impostores. Estos tiempos que comenzaron cuando Jesús vino y estableció su iglesia y han continuado y continuarán de manera acumulativa y más intensa hasta que el Señor venga por segunda vez. Por eso estamos como iglesia hoy. Y por eso estamos expuestos a todo tipo de aberración y falsa doctrina y enseñanza que infecta a la iglesia evangélica. La iglesia evangélica no es lo que era, digamos, 40 años atrás. 40 años atrás, 45 años atrás había un consenso general de lo que era ser evangélico. Y en eso estábamos de acuerdo, la mayoría de las iglesias evangélicas. Hoy, cuando uno dice evangélico, ¿quién sabe lo que quiere decir eso hoy? Porque cualquiera se puede llamar evangélico y creer cualquier tipo de falsedad y error. No así hace tiempo. Entonces lo que estamos viendo es que cada día más nos encontramos en un tiempo peligroso donde la verdad de Dios se ha diluido al extremo que ni siquiera podemos distinguir entre lo que realmente es evangélico, bíblico y evangélico. Porque aún la iglesia
Ha perdido el discernimiento de lo que es falso y de lo que es verdadero, como vimos anoche. Según este versículo, estos tiempos se incrementarán. Y si ese es el caso, hoy estamos viviendo en la iglesia, en la historia de la iglesia, el peligro mayor que nunca. Y otra vez digo, no es que vienen y se van, sino que cada una de estas épocas o movimientos peligrosos a la verdad del Evangelio se acumulan, se agregan a lo que ya constituía un peligro. Esto quiere decir que cada vez que los tiempos peligrosos avanzan, se vuelven cada día más entonces peligrosos. No podemos esperar que las cosas van a salir mejor o que vendrán días de felicidad dentro de la iglesia. No, todo lo contrario. Vendrán tiempos peligrosos, estamos en medio de ellos y debemos esperar aún peores cosas. Ahí afuera se está librando una batalla mortal, una guerra campal entre ideologías que están tratando de capturar la mente y el corazón de los hombres y amenaza destruir el Evangelio revelado en la Escritura. Por ejemplo, la psicología, de la cual escuchamos anoche, que ha sido agregada en la iglesia evangélica, agregada a la Biblia como algo necesario, cuando su raíz no es de Dios, sino en hombres perversos que ni siquiera conocían a Dios, más odiaban al cristianismo. Y Pablo llama a estas corrientes, estas influencias, estas ideologías, fortalezas. Noten cómo Pablo las describe en 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí está. ¿Qué son esas fortalezas? Pablo las describe. Versículo 5, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Lo vimos eso anoche. La psicología, como todas las otras ismos que se han agregado a la iglesia, hacen eso, están en contra del conocimiento de Dios. Se oponen a Dios, se oponen a la verdad de Dios. Y Pablo dice que debemos traer todo eso en cautiverio a la obediencia de Cristo. Lo vimos anoche en Colosenses 2:8. Mira que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según el razonamiento humano, y no según quién. Cristo. Es lo mismo que aquí vemos. Estamos en una guerra campal de ideologías. El que está detrás de toda ideología falsa es aquel que la Biblia llama el padre de mentira. Esa guerra comenzó allá en Génesis capítulo 3, ha continuado a través de la historia humana y por supuesto no terminará hasta que el Señor venga finalmente por su iglesia. Vivimos en tiempos peligrosos. Nos enfrentamos continuamente a ideologías falsas. Lo único que estamos tan acostumbrados a escuchar ciertas cosas como que si fueran verdad, que nos acostumbramos y no prestamos atención, no las detectamos como algo falso. Es como cuando uno va a un restaurante semi-oscuro, ¿viste? Han estado en esos restaurantes donde los quieren hacer medios románticos, qué sé yo, te ponen una velita ahí, uno entra, está con la esposa, va a comer y ni siquiera uno puede encontrar los vasos, los cubiertos, está todo tan oscuro. Solamente hay una velita ahí, una lucecita muerta de frío. ¿Y qué pasa? Bueno, después de unos minutos, notaron ustedes que uno se acostumbra. Y lo que era penumbra de repente se convierte, bueno, no está tan mal la cosa. Lo mismo con ideologías. Penetran, infectan a la iglesia, infectan a los cristianos. Al inicio tal vez uno dice, bueno, esto no suena mal, pero con el tiempo se repite tanto que ya nos acostumbramos y llegamos a tomar eso como algo normal. Algo normal. Es el diablo. Escuche, mi querido hermano. Para luchar en contra de estas fortalezas, que son ideologías falsas, estos razonamientos peligrosos o salvajes, como Pablo aquí los describe,
Necesitamos hombres, predicadores, maestros, que sean capaces de enseñar doctrina, que sean capaces de distinguir entre lo que es falso y verdadero a la luz de la palabra de Dios. En esta época no es fácil luchar con estas influencias que se acumulan y están en contra del conocimiento de Dios. Es difícil ser una iglesia bíblica hoy. No es popular predicar la palabra de Dios. La gente en general no quiere escuchar eso. No es fácil ser una persona que tenga discernimiento hoy. Se necesitan hombres de Dios que conozcan la verdad y la sepan aplicar para luchar contra estas fortalezas, contra estas ideologías. Y predicar la verdad, trayendo a los escuchas a la obediencia de Cristo. Ahora regresando a 2 Timoteo 3, en el versículo 2 de este capítulo, Pablo define un poco más a estas épocas peligrosas, describiendo a los que están detrás de tales influencias. Noten, versículo 2 al 4. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en lugar de amadores de Dios. Entonces las ideologías peligrosas, lo falso, son propagadas por hombres cuyas características aquí se describen. Y siempre van juntas. El error, lo que es falso, va acompañado de una vida falsa también. Una vida que no es lo que debe ser. Y muchos de esos líderes que se han metido en la iglesia, que están enseñando falsa doctrina, si observamos sus vidas personales, son un desastre. Claro. Ese es un desafío, el contexto en el cual vivimos, el contexto peligroso. Pero hay un segundo ejemplo que nos da el apóstol Pablo acá, que le podríamos llamar el segundo desafío, el ejemplo de hombres de Dios que predicaron este mensaje en la historia de la iglesia. Ese es un desafío. Debemos seguir, debemos continuar en el legado que hombres de Dios han dejado a través de la historia. Noten cómo Pablo lo expresa de esta manera, 2 Timoteo 3:10. Le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Pablo le recuerda a Timoteo que él debe continuar el patrón de enseñanza y conducta que él había recibido del apóstol Pablo. Pablo le dice, en esencia, tú viste mi ministerio, tú observaste cómo llevé a cabo mi vida y en qué forma lo hice. Tú, Timoteo, pudiste comprobar la devoción de mi ministerio bajo circunstancias difíciles. Tú viste todo eso, Timoteo, por lo tanto, sigue mi ejemplo. Versículo 11, recuerda, Timoteo, que persecuciones sufrí. Persecuciones vinieron sobre mí, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, que persecuciones sufrí y de que todas ellas me libró el Señor. Recuerda eso, Timoteo. El ministerio no es fácil, el ministerio es difícil, pero tú debes continuar en el patrón que aprendiste de mí. Y dice el versículo 14 otra vez, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. En términos claros y simples, Pablo le dice a su hijo en la fe y siervo del Señor, Timoteo, imítame, haz exactamente lo que yo te enseñé y lo que viste en mí. Es algo para nosotros también. Es un punto muy importante, hoy en particular, porque hoy en día existen aquellos que quieren reinventar el ministerio y dejar a un lado el Nuevo Testamento y el patrón claro del Nuevo Testamento de lo que significa ministrar en la iglesia. Personas que abandonan el ejemplo de hombres de Dios en la historia de la iglesia que han tenido impacto en ella porque tuvieron un compromiso singular con la palabra de Dios y la predicación de la palabra.
Cuando estudiamos la historia de la iglesia, ¿quiénes tuvieron impacto real y genuino que trajo fruto de Dios en la vida de la iglesia, de los oyentes? Hombres comprometidos con la palabra de Dios. Estamos hablando de, obviamente, los apóstoles en la primera generación, después la generación de los padres de la iglesia, San Agustín, por ejemplo, después los puritanos, los reformadores, mejor dicho, y estamos celebrando 500 años de la Reforma, cada uno de ellos, comenzando con Lutero, Calvino, Zwingli, cada uno de ellos hombres comprometidos con la palabra de Dios, que enseñaban la palabra de Dios en sus púlpitos y tuvieron impacto en la historia de la iglesia. Y después nos podemos trasladar a un tiempo más moderno como Spurgeon y más tarde Lloyd Jones, etcétera. Los hombres que han tenido mayor impacto en la vida del mundo y el mayor impacto en la vida de la iglesia fueron hombres que predicaron la palabra y lo hicieron con precisión. No son los hombres de hoy que en la iglesia evangélica en general hacen cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y porque tienen grandes ministerios en términos de multitud de personas y grandes iglesias, eso no quiere decir nada en la Escritura. Recuérdense, el Señor nunca quedó impresionado con las multitudes. Nos dice el capítulo 6 de Juan que multitudes le seguían porque habían visto en él que hacía milagros y sanaba. Multitudes le seguían hasta que comienza el Señor Jesús a decirle lo que significa ser discípulo de él. ¿Y quién era él? ¿Y para qué vino él? En el versículo 67 de este capítulo 6 de Juan comienzan a dejarlo, comienzan a abandonarle, porque el costo del discipulado es muy grande. Cristo no estaba interesado con las multitudes, no estaba realmente impresionado por ellos. Los números no impresionan a Dios. Más, la doctrina del remanente fiel se encuentra a través de toda la Escritura y Dios va a salvar a su remanente fiel a través de la historia. No va a ser las multitudes. Nunca las multitudes van a hacer lo más importante para Dios. Le abandonaron a Cristo y Él se vuelve a sus discípulos. ¿Acaso queréis vosotros iros también? Por supuesto, Pedro en nombre de ellos dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esa gran multitud se convirtió en un grupo pequeño de discípulos, y cuando llegamos al final de la vida de Cristo, hay un grupito chiquito. Cuando vamos al capítulo 1 de Hechos, multitudes le seguían en su ministerio terrenal, y llegamos a Hechos y lo único que vemos ahí, los 120 en el aposento alto. ¿Qué pasó? ¿Se perdieron? No. Nunca fueron de él. O sea que no quedemos nosotros impresionados con grandes iglesias, con números tremendos y con nombres que sabemos y conocemos, están en la primera plana de todos los periódicos y revistas cristianas, supuestamente cristianas, como si fueran grandes tipazos. No, el Señor no está impresionado con eso. Los hombres que tuvieron impacto en la historia de la iglesia no fueron los que se distinguieron por multitudes, se distinguieron por ser fieles a la palabra y por lo tanto sufrieron persecución, tal como Pablo aquí lo describe. Y Timoteo tenía que atenerse a eso. Pablo dice a Timoteo: mira, haz exactamente lo que viste en mí. Porque si ese es el caso, un poco más adelante, el versículo 17, Pablo le dice a Timoteo: el hombre de Dios, y le llama a él hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo importante es que seamos equipados por la palabra, de tal manera que podamos equipar a otros para toda buena obra. Es un término técnico el hombre de Dios, es usado solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, y ambas veces se refieren a Timoteo. En este caso se usa alrededor de 70 veces en el Antiguo Testamento, hombre de Dios, varón de Dios, y se refiere a un predicador, a uno que hablaba la palabra de Dios en nombre de Dios al pueblo de Dios. Ese era un hombre de Dios. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: recuerda, Timoteo, que tú eres un hombre de Dios, uno de esos.
en esa larga lista de hombres de Dios que fueron llamados por Dios para hacer esencialmente una cosa: proclamar la verdad de Dios. Timoteo, tú eres uno de esos. Y espero que usted se vea a sí mismo, a la luz de la palabra, como uno de esos. Y le dice Pablo a Timoteo: tú no puedes hacer otra cosa, Timoteo. No puedes reinventar el ministerio, no puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres uno de esos hombres llamados por Dios para continuar llevando el mensaje de Dios, en otras palabras, predicar la palabra. Dios te ha llamado a eso. Entonces lo que debemos hacer es predicar la palabra, porque vivimos en tiempos peligrosos, porque eso es lo que hombres de Dios a través de la historia de la iglesia han hecho. Y en tercer lugar, debemos predicar la palabra debido a su poder. Ese es el otro desafío, la otra razón: confiar en el poder de la Escritura. Versículo 15 de 2 Timoteo 3. Recuerda, Timoteo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le recuerda a Timoteo que desde su infancia él había conocido las Sagradas Escrituras. Obviamente eso es una referencia al Antiguo Testamento, el cual provee sabiduría que lleva a salvación por medio de fe en Cristo. Timoteo había sido criado en una tradición judía ortodoxa, criado por su abuela Loida y su madre Eunice, ustedes recuerdan, donde desde pequeñito se le enseñó la ley, que sirvió, según lo que nos enseña Pablo, como ayo, como tutor para el Evangelio. Es lo que Pablo dice en Gálatas 3:23 en adelante: y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera, dice el versículo 24 de Gálatas 3, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, ¿se acuerdan? Nuestro tutor, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues sois todos hijos de Dios mediante la fe en Jesús. El punto de Pablo a Timoteo es: Timoteo, tú sabes que la palabra de Dios tiene poder para salvar. Tiene el poder para guiarte a salvación. Tú sabes esto, Timoteo. Tú estudiaste el Salmo 19, Timoteo, que dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, ¿que hace qué? Convierte, transforma el alma. Timoteo, tú sabes eso. Y Pablo se lo recuerda. Es el poder de la palabra que puede transformar el alma. Si esto es cierto, y lo es, entonces, Timoteo, tú debes predicar la palabra. Otra vez, noten la importancia del contexto del capítulo 4. Lo único que tiene poder para convertir es la palabra, no es la psicología, no es el poder de un hombre, no es la habilidad ni el intelecto de una persona, no son argumentos, no es esfuerzo humano, solo la palabra de Dios convierte, transforma. No solo la palabra es fuente de salvación, sino que obviamente, como estaremos viendo en detalle, es fuente de santificación también. Toda escritura es útil. Ya vimos, útil para salvar, obviamente, y útil para llevar a cabo el proceso de santificación. La palabra de Dios tiene el poder de hacer estas cosas, de lograr todo esto. La palabra de Dios forma al hombre de Dios y a toda persona que sigue este patrón, todo siervo de Dios que sigue este patrón. Y somos llamados a seguir ese patrón. Por eso estamos en esta conferencia. Por eso la conferencia se titula La primacía de la Escritura. Eso no es un título simpático, esa es una realidad en el ministerio. La Escritura debe ser suprema, primera, en el ministerio de la palabra. No piensen que han venido a una conferencia simplemente para escuchar conceptos bonitos del ministerio. Estamos aquí para enfocarnos en lo que es prioritario en el ministerio, que es la exaltación de la palabra de Dios. Como iglesia quedamos en esta tierra, como Pablo dice, para ser columnas y sostén de la verdad. Y la palabra de Dios es suficiente, es inerrante, es completa, para salvar y para santificar completamente.
Si eso es cierto, entonces es todo lo que necesitamos, la palabra de Dios. Existe un cuarto desafío por predicar la palabra y es el siguiente, lo podríamos decir, es el mandamiento ineludible de Dios a hacerlo. Es un desafío. Dios nos manda a hacer esto. El versículo 1 otra vez lo leemos. Es un pasaje, un versículo que nos debe causar cierto temor antes de predicar, antes de hablar, antes de pararnos a enseñar una escuela dominical siquiera. Es un pasaje que nos ayuda a comprender por qué predicadores en la historia de la iglesia como John Knox, el famoso reformador de Escocia, temblaba antes de predicar y se ponía a llorar con el temor que él dijera algo que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Te encarezco solemnemente, ahí está, un tono sobrio, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación en su reino, predica la palabra. Noten el tono, es un tono sobrio, es un tono tremendamente serio. Te encargo con toda solemnidad que pienses que al predicar te encuentras ante el escrutinio, la evaluación del juez del universo. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso debemos tener tanto cuidado de trazar la palabra con precisión, porque estamos ante aquel que nos va a juzgar. Pablo estaba consciente de eso. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, versículo 3 dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, los corintios, o por cualquier tribunal humano, dice Pablo. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Noten que Pablo estaba tan consciente de su responsabilidad delante de Dios en lo que él enseñaba y predicaba. Cuando un hombre de Dios predica, lo hace sin importar lo que la gente piense acerca de su sermón. Nos gusta agradar a la gente. A nadie le gusta causar malestar. A mí no me gusta causar malestar. Más, nos agrada cuando después de un sermón, después de predicar, después de enseñar, la gente se acerca y te da gracias y te felicita, aunque a mí no me impresiona eso. Pero el punto es que nos gusta en un sentido. Pero predicamos no para agradar a nadie, ni para que le caiga bien el sermón a nadie. Tal vez a algunos de ustedes, los que están escuchando, les está cayendo mal. Pero no importa si les da indigestión. Lo importante es que usted escuche lo que Dios dice, ¿no? Si se la quieren agarrar conmigo, agárrense conmigo. Pero el que está hablando es el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. En última instancia, lo que cuenta es lo que Dios piensa, no lo que ninguna persona piensa, es lo que dice Pablo. En una ocasión se le acercó un reportero, creo que era de la red CBS de Los Ángeles, en Los Ángeles, a MacArthur, le preguntaba, ¿para quién prepara usted sus sermones? Y los periódicos, dijo este periodista, escriben teniendo en cuenta un nivel 8º de grado, que es en nuestros países latinoamericanos 2º año de secundaria. ¿Para quién predica usted los sermones? Pensando a qué tipo de audiencia se dirige. Y contestó MacArthur de la siguiente manera, para serle honesto, los preparo para Dios. Él es el juez delante de quien daré cuentas. Él es el que realmente importa, simplemente quiero estar bien delante de Él. Eso es un buen principio. Cuando usted predica y enseña, si está de acuerdo a lo que Dios dice, lo que cuenta es su opinión. Lo que Dios piensa, no importa lo que la audiencia piense. He estado en contextos donde tenía audiencias hostiles. Y claro, no nos gusta predicar ante una audiencia hostil. A ustedes los veo más o menos friendly. Según veo la cara de algunos de ustedes, no tan friendly como otros. No, estoy bromeando. Pero he tenido predicaciones donde un grupo de personas se pararon y se fueron. Y detrás empezaron a gritar.
Ok. Esta semana pasada estaba hablando con una hermana que visitó el país de Argentina y me decía que en el contexto donde ella se encontró, le explicó a estas personas que era de Grace Church y que venía de nuestra congregación, y le dijo, no, ese Tolopilo es muy grosero con la palabra. ¿Ok? Grosero por lo que simplemente estamos escuchando acá. Esa es la reacción de algunos, pero no importa. Uno tendría la inclinación de pensar, bueno, a lo mejor debo ser un poquito más suave con la palabra. Pero el punto es lo que dice Pablo, no importa lo que nadie piense, lo que importa es lo que Dios piensa. Eso es lo que nos recuerda Santiago 3:1. ¿Se acuerdan? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. El que nos va a juzgar es Dios. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Noten que si somos pastores de la Grey, de la iglesia del Señor, que Él ha comprado con su propia sangre, vamos a rendir cuentas a Él de lo que hicimos y lo que enseñamos a la Grey, al pueblo de Dios. Piensa esto, vamos a rendir cuentas de lo que dijimos y cómo usamos su palabra. Por lo tanto, no podemos corromperla, no nos atrevemos a reemplazarla con ideas nuestras, no podemos editar la palabra de Dios. No puedo colocarme en una posición de la que nos habla Proverbios 35, que dice, probada es toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. Versículo 6, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuidado. Algún día estaremos ante ese tribunal. La predicación de la palabra de Dios es algo extremadamente serio. Que Dios nos tenga misericordia. Cuidado con lo que hacemos con su palabra. Finalmente, este otro desafío que Pablo subraya en este contexto precioso que antecede al capítulo 4 de 2 de Timoteo, el peligro engañoso de lo que es superficial. El peligro engañoso de lo que es superficial, de lo que es subjetivo. El enemigo más grande de la palabra de Dios es todo aquello que está fuera de la palabra de Dios. Y se predica como si fuera de Dios. La palabra de Satanás, la palabra de demonios, la palabra de hombres. Estamos viviendo en una época donde falsos maestros abundan y propagan sus mentiras aún dentro de lo que se considera la iglesia, y la gente los escucha. Pero ¿por qué tanta gente escucha a estos falsos, a estos sinvergüenzas? ¿Por qué? Bueno, Pablo nos da la respuesta en los versículos 3 y 4 de este capítulo 4. 2 Timoteo 4, 3. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Noten eso. Vivimos tiempos peligrosos, cada día más. El error se está infiltrando cada día más y se propaga como la levadura. La gente hoy no quiere oír doctrina. Quiere que le hablen de algo que es lindo, que les suene bonito, algo que les caiga bien. La gente quiere que les rasquen sus oídos, es lo que dice acá el pasaje. Quiere oír de prosperidad, quiere oír de sanidad, quiere oír de tener una alta estima de lo que vimos anoche. La idea de confrontar el error es falta de amor y es totalmente falsa. La Biblia no nos permite tener esa idea de la verdad. En Efesios 4:15 Pablo dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si yo realmente amo a alguien, voy a buscar su bien, lo cual está conectado con el entendimiento y la obediencia a la verdad. Amamos a nuestros hijos, los instruimos en los caminos del Señor.
Y le hablamos la verdad, y le hablamos la verdad con precisión. ¿Por qué? Porque no los queremos. Le ponemos prohibiciones porque los odiamos. No, todo lo contrario, es porque les amamos que debemos poner límites y enseñarles el camino de la verdad. Cuando predicamos, no predicamos para caer bien a la gente, repito, no buscamos rascar sus oídos, no tratamos de elevar sus sentimientos de autoestima y darles emociones positivas. Eso es lo que hacen los evangelistas de la televisión hoy y personas que se escuchan en la televisión. Rascan los oídos de los oyentes. Cuando predicamos la palabra. Hacer eso, rascar los oídos de los oyentes con falsedades, es prostituir la revelación gloriosa de Dios, la cual debe ser enseñada con precisión. Debemos predicar la palabra porque la gente está pronta a desviarse y buscar una religión y predicadores que satisfagan sus sentidos y deseos carnales. Claro. Acuérdense, comenzamos con esto. Este mundo está bajo el control del maligno. Toda persona es hijo del diablo. Eso es lo que Jesús le dijo a los que le oían. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas que de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué lo querían matar a él? Porque enseñaba falsedad, no todo lo contrario, porque eran hijos del diablo. Y la humanidad está dividida en dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nosotros somos llamados a predicar la palabra de verdad para que otros lleguen al conocimiento de la verdad del Evangelio y para edificar al pueblo de Dios, aquellos que le pertenecen a Él. La razón que esta iglesia existe, Iglesia Berea de la Comunidad o Comunidad de Gracia aquí en Guayaquil, es porque está comprometida con la verdad de Dios. La razón que IDEX existe porque está comprometido con la verdad de Dios. La razón por la cual el seminario de Masters existe es porque está comprometido con la verdad de Dios. La razón que cada una de nuestras iglesias deberíamos decir y estar convencidos de eso existe es porque estamos comprometidos con la palabra de Dios. Predicación no es un ministerio secundario, es el centro de todo lo que hacemos. La gente necesita más que ninguna otra cosa el alimento puro, sano de la verdad de Dios. Porque, otra vez, nadie llega a salvación sin la palabra de Dios. Nadie llega a ser santificado sin la palabra de Dios. Recordemos otra vez las palabras de Jesús: no de solo pan vivirá el hombre. Lo más importante en la vida, la posesión más preciosa en la vida de un ser humano es conocer la verdad de Dios revelada en su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. 2 Timoteo, la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo. Gracias, Padre, por este énfasis de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de lo que tú nos dices aquí. Perdona, Señor, cuando somos superficiales y no hacemos ni enseñamos lo que tú nos dices y lo hacemos superficialmente cuando lo predicamos. Perdona, Padre. Señor, ayúdanos a ser sensibles a esta realidad que predicamos y estamos ante el juez del universo, que nos va a juzgar según lo que hicimos con su palabra. Padre, danos esta conciencia, esta sensibilidad a esta verdad cada vez que nos paremos a abrir tu palabra y enseñarla a tu pueblo. Padre, danos la gracia para ser siervos realmente aprobados por ti. En el nombre de Jesús. Amén.